Confundir un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVI 1 y MOVI 2 puede ser uno de los errores más peligrosos que puedes cometer en la guardia. Probablemente uno se va a casa y el otro necesita hospitalización para la colocación de un marcapasos. En los próximos minutos te voy a estar explicando la diferenciación entre los bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo y tercer grado para que entiendas de una forma práctica, concisa, con casos clínicos reales, cómo identificarlos en la práctica. Esto es Medicina Interna sin enredos. Soy el Dr. Fabián Valdés, residente de Medicina Interna, y quédate hasta el final del video. Comenzamos con el primer caso clínico. Es un paciente de 68 años de edad. Como antecedente solamente tiene hipertensión arterial, que tiene manejo con enalapril y con metoprolol. Y en estos momentos el paciente se encuentra asintomático, niega mareo o, por ejemplo, que haya tenido pérdidas transitorias del conocimiento, que sería la definición de síncope. Los signos vitales también, frecuencia cardíaca de 62 y tensión arterial de 130/80. Les realizamos este electrocardiograma y ahora cuando veas este electrocardiograma, si recuerdas la clase de interpretación del electrocardiograma normal, que la puedes encontrar aquí en el canal y te va a estar apareciendo el link aquí en esta imagen. Recuerda que hay un intervalo que debes analizar, que es uno de los pasos que debes analizar a la hora de interpretar un electrocardiograma, y es el intervalo PR. En este caso, en este paciente aquí, podemos ver que hay una prolongación del intervalo PR que se repite de nuevo acá y se vuelve a repetir acá. Recuerda, onda P, intervalo PR y complejo QRS. Después de eso, que le hacemos ese electrocardiograma y aparecer el intervalo PR de ese paciente está prolongado, tenemos que hacernos una primera pregunta. ¿Qué tipo de bloqueo, pensando que sea un bloqueo lo que tiene este paciente? Y segundo, en el caso de él, ¿cuál sería la conducta más apropiada? Por ejemplo, le suspendemos la cirugía y le solicitamos un holter, le suspendemos el metoprolol, autorizamos el procedimiento o le administramos atropina. Tenemos que respondernos entonces esta pregunta de qué bloqueo tiene el paciente. Aquí tienes la tira electrocardiográfica D2, de la derivación D2 de este paciente. Y como observamos en la imagen anterior, hay una prolongación del intervalo PR. ¿Cuáles serían los puntos claves aquí para poder definir y podernos orientar a qué tipo de bloqueo tiene el paciente? Uno, que el PR está alargado. Recuerda, un PR por encima de 0.20 segundos es un PR alargado, como podemos observar aquí en esta imagen. Aquí otro punto clave es que la conducción es 1 a 1. Toda onda P conduce a un complejo QRS. Y lo otro es que el PR es estable, no se alarga ni se acorta. Estos tres puntos claves te van a ayudar a la hora de orientarte para poder definir qué tipo de bloqueo tiene el paciente. Y en este caso, este paciente con este electrocardiograma cumple estos tres puntos claves: PR alargado, conducción 1 a 1 y PR estable. Entonces, ¿cuál sería la perla clínica aquí con este paciente y este electrocardiograma? Que en pacientes asintomáticos, como es nuestro paciente que no ha tenido síncope, no ha tenido dolor precordial, la frecuencia cardíaca está bien, la tensión arterial está bien, que tengan un QRS estrecho, el bloqueo de primer grado es benigno, ya que definimos qué tipo de bloqueo tiene este paciente, que es un bloqueo AV de primer grado por la prolongación del intervalo PR mayor a 0.20 segundos. Otra de las preguntas que teníamos que hacernos era qué vamos a hacer con él, cuál sería la conducta, porque él solamente venía a un chequeo preoperatorio para una cirugía de cataratas. Y recuerda, el paciente estaba asintomático, no había tenido síncope, no había tenido dolor precordial, la tensión arterial estaba bien, la frecuencia cardíaca en 62 latidos por minuto. Entonces, ¿qué hacemos con él? Le suspendemos la cirugía y solicitamos un holter, suspendemos el metoprolol, le administramos atropina o autorizamos el procedimiento. En este caso, si suspendiste cirugía o le pusiste atropina, recuerda, este es un paciente asintomático, su bloqueo está estable de primer grado, por lo tanto, eso ahorita no se realiza nada. ¿Cuál sería la respuesta más adecuada aquí? Mantenerles un procedimiento sin cambios en el manejo, porque incluso el suspenderle el metoprolol no sería lo más indicado, debido a que si quitan el beta bloqueador de golpe,
antes de una cirugía, en el caso de este paciente, pudieras provocar un efecto rebote adrenérgico. El paciente hace taquicardia, hipertensión, tendría más probabilidad de hacerlo en el quirófano, aumentando el riesgo de infarto. Te recomiendo, si tienes duda de esto, revisar las guías la fuente que te dejo aquí en la descripción de esta imagen del 2024 sobre manejo cardiovascular preoperatorio. Esta es otra imagen de otro paciente con un bloqueo AV de primer grado. Quiero que le des pausa aquí al video y analices con detenimiento este electrocardiograma. Recuerda los puntos claves del paciente anterior, donde tenemos un PR prolongado constante de 0.20 segundos. Cada complejo QRS está antecedido aquí por una onda P, no hay un fallo súbito del QRS. Y en estos casos, pues generalmente el bloqueo AV de primer grado es un bloqueo benigno. Recuerda, PR prolongado, intervalo mayor a 0.20 segundos y toda P va a conducir hacia un complejo QRS. Ahora continuamos con el caso clínico número 2. Tenemos una paciente de 72 años de edad con palpitaciones y un leve mareo. Los signos vitales están bien, 120,80, excepto la frecuencia cardíaca, 58 latidos por minuto. Le hacemos un electrocardiograma y tenemos este trazado eléctrico. Quiero que detengas aquí el video y analices el trazado este que te muestro, a ver qué te llama la atención antes de que yo te lo explique. Bueno, ya lo detuviste, ahora vamos a interpretar el electrocardiograma. Con el paciente anterior, el PR estaba prolongado mayor a 0.20 segundos, pero era un PR constante la prolongación. Pero aquí quiero que analices esto con detalle. Aquí el PR está prolongado. Mira cómo se va prolongando progresivamente con respecto a un intervalo anterior hasta que de pronto hay un fallo súbito aquí de la onda P y no tenemos complejo QRS. Grábate esto porque ahora vamos a ver otro caso clínico. Un caso clínico de un paciente de 75 años de edad que tuvo un desmayo sin previo aviso, los signos vitales también, pero este sí tiene la frecuencia cardíaca en 50 latidos por minuto. Le hacemos un electrocardiograma y a diferencia de este paciente, de la señora de 72 años de edad, aquí no hay una prolongación del intervalo PR, aquí tenemos solamente un fallo súbito de la onda P. Si puedes ver aquí, el intervalo PR está constante, está en menos 0.20 segundos, pero de pronto la onda P falló, no hay QRS. Entonces, ¿qué sucedió con estos dos pacientes? ¿Cuál paciente será más grave? ¿El A, la señora, con palpitaciones solamente, con un intervalo PR que se va prolongando, o el señor de 75 años con síncope y con un fallo súbito en su electrocardiograma de la onda P sin complejo QRS? Entonces, ¿cuál es el problema a nivel de la conducción auriculoventricular de estos dos pacientes? ¿Dónde está la alteración y por qué uno tiene un electro de una forma y el otro paciente tiene síncope y tiene un electro de otra forma? Lo primero es que en el paciente número A, el problema es a nivel de no auriculoventricular, es decir, está en la parte alta del sistema de conducción. El nodo AB va a funcionar para frenar un poco el impulso eléctrico antes de dejarlo pasar a los ventrículos, que sería el caso típico de un electrocardiograma o de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOBIS 1. Pero ¿qué sucede aquí? Este sistema de conducción en el MOBIS 1 se va cansando progresivamente, se va prolongando el intervalo PR poco a poco, latido a latido, hasta que finalmente un impulso no pasa. Por eso esto no es una falla estructural grave, es un fenómeno que es funcional y reversible. Y en la mayoría de los casos estos pacientes evolucionan de una forma estable, a diferencia de la paciente número B, que es un paciente con un bloqueo auriculoventricular MOBIS 2. Aquí, como vemos en el círculo rojo, la alteración es más bien a nivel infranodal, por debajo del haz de His del sistema de la conducción. En este caso, el sistema del haz de His no está diseñado para frenar el impulso, sino es para conducirlo rápido y de forma eficiente. Y en el caso como este paciente, cuando falla, no avisa.
Como vimos en el electrocardiograma, no hay un alargamiento progresivo del PR, simplemente un latido se pierde de forma súbita, el paciente puede hacer síncope y tiene una pérdida transitoria del conocimiento. A diferencia del MOVI 1, en MOVI 2 suele haber un daño estructural del sistema de conducción con fibrosis, isquemia o necrosis, y en estos casos sí se considera un bloqueo de alto riesgo y que puede progresar a un bloqueo completo de manera impredecible. Y en eso se traduce que en la práctica clínica este tipo de bloqueo generalmente es indicación de marcapasos, incluso si el paciente estuviera asintomático. Recuerda, en resumen, no va a haber problema funcional generalmente benigno, sistema His-Purkinje, problema estructural potencialmente grave. Donde entender dónde está el bloqueo es lo que cambia la conducta clínica. Y ahora, a modo de resumen de lo anterior que te expliqué, quiero que te recuerdes y te aprendas sobre todo esto que te traigo aquí. Que en el MOVI 1 la alteración del PR es progresiva, el nodo AB se fatiga ciclo tras ciclo y quiero que midas dos cosas siempre, el PR justo antes de la pausa y el PR justo después de la pausa, que sería el mínimo como vemos aquí en esta imagen. Tenemos aquí la onda PR, se va prolongando hasta que no conduce. Entonces, ¿qué mnemotecnia te traigo? PR creciente, Weckenbach presente. Weckenbach, bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIS 1. Y a modo de resumen, el MOVIS 2. Aquí la palabra clave es estabilidad del PR. A pesar de que falte un QRS, como vemos aquí en esta imagen electrocardiográfica, donde hay onda P, pero no hay QRS, los latidos que sí pasan tienen un PR idéntico, fijo y constante, no hay aviso. Además, verifica que cada P marcha a tiempo y que cada intervalo es regular. Eso nos dice que el nodo sinusal funciona, pero el sistema His-Purkinje colapsó súbitamente. Mnemotecnia, PR constante, MOVI 2 amenazante. Y por último vamos a terminar con el caso clínico número 3. Es un paciente de 82 años de edad, dice que lo encontraron tirado en el baño, confuso, pálido y diaforético, signos vitales 80,50 y la frecuencia cardíaca 34. Le hacemos un electrocardiograma y este es el trazado que tenemos. Imagina por un momento que estás con ese paciente, te llega con esos signos vitales, le haces el electrocardiograma y encuentras esas alteraciones en la conducción auriculoventricular. Tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, pero ¿por qué sucede el bloqueo auriculoventricular de tercer grado? ¿Qué conducta vamos a tener con ese paciente? ¿Y cuál sería la diferenciación con respecto a los bloqueos anteriores que vimos de segundo grado? Bloqueo auriculoventricular completo, hablamos del punto final de la alteración de la conducción cardíaca. El bloqueo AB de tercer grado ocurre cuando ningún impulso eléctrico logra pasar de las aurículas hacia los ventrículos. En otras palabras, las aurículas y los ventrículos laten de forma completamente independiente. Pero, ¿cómo se llega a un bloqueo completo? Básicamente por dos mecanismos principales. En un primer escenario, una progresión desde un MOVIS. En algunos casos, el paciente comienza con una alteración a nivel del nodo AB. Las células se van fatigando progresivamente, la conducción se vuelve cada vez más lenta hasta que finalmente el impulso deja de pasar. Y esto suele ocurrir, por ejemplo, en el contexto de pacientes con aumento del tono vagal o durante un infarto inferior. En estos casos, el pronóstico suele ser más benigno y el bloqueo pudiera responder al uso de atropina. Y un segundo escenario sería un daño estructural del sistema de conducción. En otros casos, el problema no está, como habíamos visto, en el nodo, sino más bien en el sistema His-Purkinje. Aquí no hay fatiga progresiva, sino hay un fallo súbito de la conducción. Este tipo de bloqueo suele deberse a necrosis, fibrosis o isquemia extensa, como ocurre en el infarto anterior. Puntos claves: cuando el bloqueo ocurre a nivel infranodal, es decir, en el haz de His o sus ramas, el riesgo es mucho mayor. Estos pacientes pueden presentar bradicardia severa, inestabilidad hemodinámica y alto riesgo de asistolia. Por eso el bloqueo AB completo de origen infranodal generalmente requiere el uso de marcapasos, aquí como de casi siempre de forma definitiva. Después de ver lo anterior, quiero que te aprendas estos datos importantes clínicos para que te recuerdes por siempre del bloqueo AB completo.
En estos casos hay una disociación auriculoventricular completa. Olvida la fatiga del MOVI 1, los fallos del MOVI 2. Aquí el puente está roto, anatómicamente no hay una conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Y segundo, es que va a haber una competencia entre los ritmos. Por ejemplo, aquí la clave es el PR. ¿Qué quiere decir esto? Que como cada quien va por su lado, el intervalo PR se vuelve un caos. Es totalmente variable porque es al azar puro. No intentes medirlo porque vas a ver ondas P cayendo encima de las ondas T justo después del QRS. Donde quiera realmente no sigue un patrón como el MOVI 1 que va prolongándose progresivamente. El intervalo puede ser constante como el MOVI 2. Aquí la variabilidad es aleatoria. Y finalmente una perla clínica que te traigo es que busques el cuello del paciente. Aquí si identificas ondas en cañón en el pulso yugular, eso quiere decir que la aurícula se contrae justo cuando el ventrículo también lo está haciendo y la válvula tricúspide está cerrada. Entonces la sangre como que rebota hacia arriba violentamente y si ves en un contexto de un paciente con bradicardia extrema más ondas en cañón, ya sabes que probablemente tenga un bloqueo AV completo de tercer grado. Y retomando el caso clínico del paciente, quiero ahora en la próxima imagen te voy a ampliar el electrocardiograma porque quiero puntualizarte algunos datos de ese electro. Este electro tiene una trampa, tiene un detalle que te pudiera confundir y es que pudiera parecer que es un bloqueo 2-1, de cada dos ondas P pasa una, pero aquí cerca del PR, si fuera un bloqueo 2-1, el PR sería constante en los latidos que sí conducen, pero aquí el PR cambia todo el tiempo. Incluso hay ondas P que están encima de los complejos QRS. ¿Qué quiere decir esto? Que los ventrículos están latiendo a su propio ritmo de escape de la unión, las aurículas van al suyo y hay una aparente relación 2-1, pero es pura casualidad. Coincidieron, pero no están realmente conectados. Esto se llama disociación AV isorrítmica. La relación entre las P y QRS es puro al azar. El paciente sigue desconectado y sigue necesitando probablemente un marcapasos. En este caso, en este paciente, ¿por qué el paciente estaba hipotenso y diaforético? Porque a 34 latidos por minuto no genera el suficiente gasto cardíaco para perfundir cerebro y órganos y es una falla a nivel de su bomba del sistema eléctrico. ¿Qué hacemos? Aquí la atropina probablemente no sirve generalmente. ¿Y qué sería lo ideal con este paciente? Un marcapasos definitivo y debería internarse para la colocación de uno. Listo, ya que sabes identificar las alteraciones electrocardiográficas de los bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo y tercer grado, pero ¿qué sucede cuando las alteraciones del bloqueo son a nivel de las ramas? Cuando es un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda y no es un bloqueo auriculoventricular MOVI 2. Bueno, en el próximo video del canal te voy a estar explicando las características clínicas y electrocardiográficas de los bloqueos de rama izquierda y derecha para que puedas identificarlos en el electrocardiograma. Nos vemos hasta un próximo video.